Mira estos mapas de las guerras en los últimos 200 años en Europa y verás algunos países que claramente no participaron y probablemente estés pensando en Suiza, pero Suecia también ha sido neutral en todos los conflictos desde 1814. Puede parecer extraño hoy en día, pero Suecia fue una vez un poderoso imperio y no estoy hablando de los vikingos. En los años 1600, una vez controlaron Finlandia, Estonia y partes de lo que ahora es Alemania, Polonia, Noruega y Rusia. Pero en 1809 perdieron Finlandia después de sufrir una derrota masiva por Rusia, así que decidieron que estarían mejor si ya no se involucraban. Se mantuvieron al margen de la destrucción de la Primera Guerra Mundial y de alguna manera evitaron enredarse en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, más o menos. Continuaron comerciando con Alemania y permitieron que las tropas nazis pasaran por su tierra para acceder a Finlandia. Al mismo tiempo, también comerciaban con los aliados y protegían a algunos refugiados que se escapaban de los nazis, especialmente a los judíos daneses y noruegos hacia el final de la guerra. Para demostrar cuán serios son acerca de la neutralidad, los documentos oficiales de la política exterior incluyen las palabras "no alineamiento en paz", apuntando a la neutralidad en guerra. Durante la Segunda Guerra Mundial, la neutralidad oficial de Suecia le permitió asumir el papel de mediador en conflictos a lo largo de los años. Por ejemplo, a finales de los años 60, intentó negociar en secreto la paz en Vietnam enviando mensajes entre los americanos y los comunistas vietnamitas. En 1975, Suecia fue el primer país occidental en abrir una embajada en Corea del Norte, que todavía opera en Pyongyang hoy en día. La política de neutralidad y la reputación como mediador llevaron a muchos suecos a ocupar altos cargos en la ONU a lo largo de los años, como el segundo secretario general de la ONU, Dag Hammarskjöld. Esta larga historia de neutralidad continuó durante la Guerra Fría hasta hace poco. En un cambio notable, Suecia acababa de anunciar que finalmente se unirá a la OTAN, poniendo fin a 200 años de neutralidad. Probablemente ya has oído hablar de la OTAN antes, pero para asegurarnos de que todos estemos en la misma página, la OTAN es el acrónimo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y es una alianza política y militar de los Estados Unidos que incluye a países de Europa y América del Norte. Se creó en 1949 para detener la expansión del comunismo en Europa y defender a Europa Occidental contra invasiones por parte de la Unión Soviética. Lo importante es que cada miembro que ha firmado el Tratado de la OTAN establece en el artículo 5 que un ataque armado contra uno será considerado un ataque contra todos. Eso significa que si un país grande como Rusia ataca a un país pequeño como Dinamarca, Dinamarca puede contar con el apoyo militar y los recursos de todos los demás países de la OTAN, incluyendo los Estados Unidos. A finales de los años 40, Suecia intentó crear una alternativa neutral a la OTAN, llamada la Unión de Defensa Escandinava. Sin embargo, los Estados Unidos querían que Noruega y Dinamarca se unieran a la OTAN para poder colocar bases militares en su territorio y venderles armas estadounidenses. Así Suecia tuvo que ir sola. Aunque la OTAN pareció perder relevancia después de la Guerra Fría, la organización ha vuelto a ser increíblemente relevante a medida que Rusia invadió parte de Ucrania y continúa amenazando a otros países, lo que nos lleva de vuelta a por qué Suecia está ahora tomando este paso tan drástico. Consideremos qué pasaría si Suecia fuera atacada por otro país si no formara parte de la OTAN. Así que usamos el ejemplo de Rusia. Si miramos el personal militar total, Rusia supera en número a Suecia por un margen enorme. Los aviones y tanques suecos también están en gran desventaja, aunque su poder naval es bastante decente, ya que tiene más patrulleros. Esto es crucial ya que los dos países no comparten una frontera terrestre, pero ambos están situados en el mar Báltico. Según el ejército sueco, el país tiene como objetivo resistir una invasión durante aproximadamente 3 meses. Después de eso, si nadie viene a ayudar, podrían tener que cambiar sus Volvos por faladas y comenzar a hablar ruso. Y mientras que la neutralidad parece funcionar para Suecia, lo que los países neutrales probablemente no quieren que sepas es que toda la idea de ser un país neutral es más o menos imposible de lograr. Para ahuyentar a posibles invasores necesitas suficiente fuerza para defenderte de manera creíble. Por eso Suecia fabrica esos increíbles jets de combate Saab, y por eso Suecia tiene una gran industria armamentística para su tamaño. Quiero decir, es el 14º exportador de armas más grande del mundo, a pesar de tener una población de solo 10 millones. Para poner eso en perspectiva, es un poco más que la ciudad de Seúl, Corea del Sur, pero en todo un país. Es inevitable que para obtener mejores armas y tecnología, un país pequeño probablemente no puede proporcionar todo lo que necesita. Esto es lo que los historiadores Michael Nielsen y Markovits llamaban a la paradoja de la neutralidad armada. Para simplificar, necesitas las mejores armas para que nadie pueda obligarte a elegir lados, pero todavía tienes que elegir lados para obtener esas mejores armas. Así que durante la Guerra Fría, el ejército sueco compró gran parte de su equipo a los Estados Unidos, lo que significó que accedieron a las demandas de los Estados Unidos. En muchos sentidos, Suecia era más bien un aliado informal de la OTAN que un país neutral,
en toda regla. En 1957, helicópteros estadounidenses aterrizaron en territorio sueco sin permiso. Suecia protestó oficialmente por esta violación de su soberanía, pero privadamente aseguró a los americanos que estaban obligados a protestar para prevenir que los soviéticos hicieran lo mismo. Este aterrizaje parecía un incidente aislado, pero en realidad la OTAN tenía una ruta de vuelo secreta que pasaba por el suroeste de Suecia durante los años 50 y 60, y el gobierno sueco estaba bien informado al respecto. Tuvieron que evitar violar el espacio aéreo de Suecia en la costa este, donde el radar soviético podía detectarlos fácilmente. Puede parecer que los Estados Unidos podían simplemente empujar a Suecia cada vez que quisieran. Los estadounidenses les pidieron que se unieran a un embargo secreto para dejar de vender equipo militar a países comunistas, dándoles acceso a las mejores armas americanas a cambio. Sin embargo, los estadounidenses no podían simplemente obligar a Suecia a hacer lo que quisieran. Suecia accedió a sus acciones, equilibrando cuidadosamente la necesidad de parecer neutral mientras finalmente actuaba en su propio interés. El país tenía el poder de negociación porque era un estado tampón importante entre la OTAN y los países comunistas. Suecia mantuvo cierto nivel de neutralidad durante mucho tiempo, acercándose oficialmente a la OTAN en la última década. Pero, ¿por qué permanecer neutral si es más para las apariencias que para la realidad? Manteniendo el status quo, Suecia evitó provocar a la Unión Soviética. Una vez que la amenaza soviética desapareció, la pregunta era si Suecia debería mantener su neutralidad y por qué necesitaban tener un ejército tan grande en absoluto. Después que terminó la Guerra Fría, unirse a la OTAN ni siquiera estaba en su radar. Suecia realmente redujo su ejército y se centró en las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU en el extranjero, continuando construyendo su imagen pacífica para promover los derechos humanos y la democracia. Cuando el país se unió a la Unión Europea en 1995, técnicamente se unió a una alianza militar, pero la Unión Europea no ofrecía mucha protección en comparación con la OTAN. Esto es porque las misiones de defensa cooperativa de la Unión Europea están solo fuera de Europa y el apoyo militar de la Unión Europea requería que todos los miembros de la Unión Europea estén de acuerdo antes de enviar cualquier ayuda. Para 2010, Suecia abolió el servicio militar obligatorio y los jóvenes suecos ya no tenían que servir tiempo en el ejército. El fin de la Guerra Fría significó otros cambios para Europa, como el fin de los regímenes comunistas en el este, Polonia, la República Checa y Hungría, que una vez fueron miembros del Pacto de Varsovia, la respuesta soviética a la OTAN, se unieron felizmente a la OTAN en 1999. Los países bálticos, sentados justo en la puerta de Rusia, se unieron en 2004. La OTAN realmente intentó colaborar con Rusia en seguridad durante la década de 2000, pero probablemente no nos dimos cuenta de cuánto alarmó la expansión de la OTAN a Vladimir Putin hasta la invasión de Crimea en 2014. La invasión mostró que Europa no era tan estable como pensábamos, cambiando de repente la ecuación tanto para Suecia como para la OTAN en su conjunto. Suecia cambió su estrategia de defensa alejándose del mantenimiento de la paz y aumentando la colaboración con la OTAN, y reinstauró el servicio militar obligatorio en 2018, abriéndolo también a las mujeres. Si miras cada año desde 2014, Suecia se ha acercado más a la OTAN cada año, incluso antes de que la opinión pública estuviera a favor de unirse. En un informe de 2017, el ejército sueco declaró: Suecia no permanecerá pasiva si otro estado miembro de la Unión Europea o país nórdico sufre un desastre o un ataque. Esperamos que estos países tomen medidas similares a Suecia si se ve afectada. Aunque se mencionó que Suecia necesitaría defenderse por un tiempo antes de que otros países acudieran en su ayuda, el país también ha hecho mucho para prepararse para la membresía en la OTAN, adoptando el inglés como su lengua operativa en los años 90, convirtiéndose en una nación anfitriona de la OTAN en 2016 y adoptando los estándares de interoperabilidad de la OTAN. Esto aplica a estandarizar sus armas, entrenamientos y procedimientos para que sus diferentes países puedan trabajar juntos rápidamente en una crisis. Como una nación anfitriona, Suecia puede ayudar más fácilmente o pedir ayuda a la OTAN y puede albergar ejercicios en su territorio. Después de dar tantos pasos, Suecia estaba lista para unirse a la OTAN en el momento en que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022. Una vez que la opinión pública cambió a favor de unirse, las ruedas ya estaban en movimiento y fue solo un pequeño salto para convertirse en el 31º miembro de la OTAN, junto con Finlandia. Así que mientras Vladimir Putin podía deplorar que otro país se unía a la OTAN, la membresía en la OTAN es menos importante de lo que parece, porque Suecia ya estaba muy cerca. Y aunque fue un shock ver 2 siglos de neutralidad finalmente llegar a su fin, hay una muy buena razón de por qué Suecia y Finlandia quieren unirse tan rápidamente. En teoría, cualquier país europeo puede unirse a la OTAN. En realidad, tiene que ser invitados primero y cumplir ciertas condiciones, como ser democracias con economías de mercado y reformar su ejército para que sea compatible con la OTAN. Lo más importante, sin embargo, es que no pueden tener conflictos en curso, lo cual es un hecho que ha sido explotado por Vladimir Putin antes, en Georgia en 2008 y ahora en Ucrania.
Esto significa que si Suecia es invadida antes de unirse, no será elegible para unirse a la OTAN y beneficiarse de su defensa colectiva. Eso también es por lo que Putin advirtió públicamente a Suecia contra la adhesión, ya que una vez que estén en la OTAN, son mucho más difíciles de invadir. Bueno, hay seguridad en números, especialmente cuando te unes a una organización que califica a Rusia como su principal amenaza. Ahora que los dos países están listos para unirse a la OTAN, no hay mucho que Putin pueda hacer al respecto. Espero que hayas disfrutado este video. Si te gustó, por favor suscríbete a mi canal, y si quieres ver más de mis videos, puedes hacerlo aquí. Gracias por ver, nos vemos en la próxima ocasión.